la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. 8:34, estamos de regreso. Don Alberto Mayol, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, Rafa, un gusto saludarte. A ver, como pregunta así de tono general, ¿qué tan cara es la electricidad en el primer mundo comparada con nuestro país? Mira, es bien complejo decirlo porque efectivamente los precios de lista en el fondo son elevados, pero hay pequeños detalles que para nuestra sociedad que fomenta el libre mercado le podría llamar la atención mucho. Por ejemplo, yo me puedo cambiar de compañía de electricidad. Uh-huh. ¿Te puedes cambiar? Y hay muchas ofertas distintas. Y me puedo cambiar 2 meses y a los 2 meses irme a otra. ¿En serio? Es un llamado telefónico. Claro. Claro que sí. ¿Y cómo se hace? Porque acá en Chile lo tenemos dividido en 3: generación, transporte y distribución. Claro. Y de hecho, ayer conversaba con Javier Piedra Fierro, ingeniero, que me decía: esto no tiene nada que ver con el precio, tiene que ver con el contrato. Y me comentaba, por ejemplo, que tenemos en Chile contratos que incluyen en el precio el valor de generar la electricidad con gas, y que esa empresa nunca ha generado electricidad con gas. O sea, es una entelequia. No, y además que el festival de noticias falsas de que si pasamos a renovables es mucho más caro, o sea, una cantidad de cosas absurdas, por de pronto, porque además Chile lo único que tiene es energía renovable, o sea, claro, comprenderás que no es muy inteligente depender 70-80% de la matriz de energía foránea, en circunstancias que tú eres un país que es considerado que tiene el primer lugar del mundo en oportunidades para la transición energética. Entonces, es como, o sea, esto es la locura de la discusión, la magnitud de las cosas que se dicen, y efectivamente hay muchas soluciones que están, no es que dentro de las lógicas del mercado, es que son las formas de mercado más razonables, y en ese sentido tú tienes entonces una disponibilidad que es diferente. Y hay políticas públicas asociadas para apoyar en momentos de dificultad, cuando aquí subieron los precios, pero eso no lo hicieron todos los países. En Inglaterra subió muchísimo el precio, la gente normal no podía tener calefacción en invierno, cosa que en Inglaterra no deja de ser un problema grande, pero efectivamente en el caso español hubo diversas formas de subsidiar y recomendaciones y políticas de información. O sea, hay un conjunto de mecanismos que podrían ayudar a paliar la problemática, pero fundamentalmente la inversión en energías renovables, donde Chile tiene esta preferencia mundial y donde tiene una oportunidad de oro. Ahora, insisto, aquí hay competencia y no se licita un contrato para lo que se entiende en Chile como un monopolio natural. La pregunta es por qué va a ser natural un monopolio que en otros países sí se puede uno cambiar de empresa que te entrega al domicilio. Ya. Sin embargo, y pese a la estupefacción que a uno le provoca cuando se va enterando de estos detalles de estos estudios comparados, en Chile en Chile hemos tenido que legislar, esto ya roza un poco lo absurdo, hemos tenido que legislar para que el IVA que va a recaudar el Estado por la actualización de la tarifa, digamos, por ese pago de deuda, volviera a ingresar al sistema como subsidio y no se lo embolsara al Estado por otras cosas. Claro, o sea, es que por eso te digo que yo creo que hay un momento en que cuando uno empieza a armar un animal nuevo, ¿ya? Empiezan a aparecer estas situaciones absurdas donde una medida que se toma por encima de otra para paliar la anterior y qué sé yo, generan unos animales indescriptibles.
Creo que la discusión tiene que limpiarse, tiene que haber un cierto predominio de informes de política pública, de informes técnicos. O sea, hay un 85% de un problema como este que es meramente técnico en términos de lo ingenieril y de políticas públicas. Luego hay que mirar el resto del asunto. Entonces es un buen momento para plantearse ese tipo de discusiones. ¿Por qué? Porque en el fondo esta lógica de que dado que debemos tanta plata, entonces vamos a, no sé, pues le renovamos el contrato para que entonces esperen más tiempo, y entonces, no sé, todo ese tipo de discusiones que podrían aparecer en cualquier momento no son convenientes porque es mucho más barato para Chile que si no tiene la plata pedir un crédito, de pagar la deuda y sencillamente reabrir el sistema con un sistema mucho más barato. Una cosa son los precios de lista, insisto, que donde Chile es mucho más barato que Europa. Pero yo tengo la experiencia de que somos las mismas 5 personas, ¿ya? Y yo tengo todo en mi departamento es eléctrico, todo. O sea, en Chile la ducha no es eléctrica, ¿ya? La cocina no es eléctrica, la calefacción no es eléctrica, aquí todo eso es eléctrico. Aquí además hay aire acondicionado en verano porque hace muchísimo calor. Bueno, y resulta que yo pago lo mismo que pagaba solo de luz en Chile. Yeah. Entonces, claro, tú me dices, el precio de lista de Europa es más caro. Sí, pero en la práctica, ¿ya? Por alguna razón misteriosa, ¿ya? Yo pago lo mismo de luz que en Chile. Entonces, esa problemática que en el fondo es un rito mistérico, o sea, no tenemos idea qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿ya? No entendemos. Esa problemática es una problemática seria, es la problemática que llevó en gran medida a una situación de crisis social, de legitimidad importante, porque tú dices, no entiendo de qué me están hablando. O sea, me dijeron en el 2011 que se iba a apagar la luz, ¿se acuerdan? ¿Ya? Que se iba a apagar la luz si no se aprobaban ciertos proyectos. Esos proyectos no se aprobaron y no se apagó la luz. Y nos dijeron que iba a bajar el precio de la energía porque teníamos oportunidades muy fuertes en eólica y solar, y de repente aparecen discursos que te dicen que no, que eso es más caro y que va a subir la energía, cuando se sabe que operacionalmente son infinitamente más baratos. Y ayer entonces, me decía Javier Piedrafierro un dato bastante, para mi gusto al menos, complejo. El Estado dijo, bueno, tratemos de renegociar esto, y los generadores le dijeron, no, estamos contentos con el contrato que tenemos, no queremos renegociar nada. Y hasta ahí llegan las atribuciones, las armas del Estado para protegernos a los ciudadanos, o no, mejor dicho, a los consumidores en lugar de ciudadanos. Claro, las herramientas existen. Lo que pasa es que el temor a un clima anti-inversión es el temor principal. La pregunta es, si ya te están evaluando como un gobierno que no tiene posibilidades de generar inversión, ¿por qué te vas a quedar con los defectos de las dos alternativas y no con las virtudes de alguna? Porque estás asumiendo entonces el costo de no ser un gobierno propicio para la inversión, y estás asumiendo que además las herramientas que tienes para poder utilizar, que las tienes, ¿ya? Por definición, no las vas a ocupar porque eso produciría un clima anti-inversión. Pero si ya lo tienes, ya tienes el clima. El gobierno se va a enfrentar aquí a un desafío grande, pero muy grande. Que es el desafío primero, en su mejor momento. En su mejor momento, no los primeros 10 días, pues, o sea, en su mejor momento de gobierno real. Aparece esta tormenta que puede hundir al gobierno o que puede catapultarlo y hacerlo saltar hacia niveles que antes nunca tuvo. Al estrellato. Exactamente. Porque es la primera vez que una generación que es indicada fundamentalmente como infantil, incapaz, va a afrontar un problema que si lo resuelve, no es una idea, es un problema concreto que tiene que resolverlo. Y si lo resuelve, ha resuelto un problema que nadie antes lo ha resuelto. Ya. Entonces es una oportunidad muy grande. Pero a ver, ¿cuál debería ser la resolución de este conflicto, digamos? ¿Volver a las tarifas previas, renegociar los contratos, limpiar
el espectro de proveedores. No sé, yo ayer decía, y si tenemos que gastar plata, ¿por qué no subsidiamos la compra de auto eléctrico y la instalación de paneles solares como para generar una mucho menor dependencia de las empresas generadoras? ¿Hacia dónde debería apuntar la resolución del conflicto? Que creo yo no es necesariamente la resolución del problema. No es, a ver, yo creo que el conflicto hay que asumirlo. Ya. El problema hay que ver cuáles son los mecanismos de solución del problema. Y el problema, insisto, no es el conflicto. El problema no es la deuda. El problema central, nosotros en este momento el gobierno llegó al punto donde todo el sistema falló. Esto, a partir de lo que yo he investigado, mi impresión es la siguiente. El corazón de la crisis del 2019, que es el corazón de la crisis también desde el 2011 al 2019 y que continúa vigente, es un asunto que es bastante simple. El Estado chileno estaba aliviado en su operación. Las grandes empresas corporativas en Chile, chilenas o extranjeras, estaban aliviadas en su operación, pero los hogares chilenos no están aliviados en su operación. Hoy, respecto a 2011, están infinitamente más aliviados. Pero la legitimidad ya se cayó. Y ese tipo de problema ya resulta insoportable. Yeah. Entonces, el Estado ha tenido que ir endeudándose para desendeudar un poco los hogares, pero además con la inflación ha generado también más problemas para los hogares. Con el problema de los bancos también se ha generado un problema operacional. Y entonces la presión está ahí, está en el corazón del asunto. Sebastián Piñera lo entendió y sin hacer aspaviento alguno, porque no quería darle el triunfo político al resto, hizo algo que fue muy inteligente. Dispuso de dinero para que los hogares estuvieran mejor, pero nunca dijo un discurso político respecto a que había que apoyar los hogares. Yeah. No lo dijo. Le puso el dinero encima de la mesa, pero no lo dijo, porque eso era conceder un punto a una especie de estado de bienestar en el fondo. Entonces, esa es la discusión. Este gobierno va a estar entonces en qué lugar y de qué manera, con qué estrategia y cómo va a conciliar la posibilidad de apoyar la gestión de los hogares de los chilenos con los requerimientos que tiene el sistema financiero y los inversionistas para sentir que hay un clima de negocios propicio para Chile. ¿Cómo va a ecualizar eso? Ese va a ser el desafío y va a tener que afrontarlo a costa de todo o nada, a costa de finalmente no quedarse en los 30 puntos y terminar el gobierno con 30 puntos, sino que eventualmente caer mucho más o incluso poder recuperar la situación y terminar en una posición de ventaja. Pero una última pregunta. Sé que está ahí súper corto de tiempo, Alberto, pero el punto es que si tú aplicas la solución que te lleve a resolver no el conflicto, sino que el problema es que estás atentando básicamente contra el modelo de funcionamiento en Chile. Subcontrata, deja que las empresas hagan lo que quieran y haz tú lo que puedas, digamos. Claro, pero si tú ofreces más libre mercado, ¿quién te podría decir lo contrario? Ya. Me gustó el cambio de paradigma. ¿Y se puede ofrecer más libre mercado con la actual legislación? Las instalaciones, el punto de fondo son las instalaciones eléctricas. Uh-huh. Y el punto de fondo es que esas instalaciones eléctricas se hicieron públicamente, pero después se privatizaron. Yeah. Entonces ahí hay una discusión compleja, ¿ya? Pero para eso están los abogados, y para eso están las negociaciones, y para eso está sentarse, y ese proveedor tal vez lo que te vende es el cableado, y el resto de los operadores van y te ofrecen la energía. En fin, tendrás que inventarte la rueda, porque resulta que la rueda no te sirve, la que existe,
vas a tener que inventarte la rueda, pero el gobierno lo que no puede hacer es desperdiciar esta oportunidad. Ya. Yo lo veo como una gran oportunidad para el gobierno de demostrar que sabe gobernar. Porque si flota simplemente aquí, claro, resuelve el conflicto, pero sencillamente no va a marcar la diferencia. Claro. Muy bien. Calculo que vamos a estar con este tema de nuevo la semana que viene, si no más. Don Alberto Mayol desde España, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas una muy buena jornada y disfruta del aire acondicionado y del clima caluroso por estos días ya. Abrazo, cuídate. Chao, chao. Hasta luego.